¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, soy Manuel Gastelum. Bienvenidos a mi podcast Equilibras. A continuación, vas a escuchar un contenido que va a darte herramientas psicológicas muy prácticas para vivir tranquila y feliz. Gracias por estar aquí e iniciamos. ¿Te imaginas vivir sin dolor? Creo que sería muy tentador creer que vivir sin dolor sería lo mejor para nosotros. Pero en realidad es muy peligroso. Y traigo a colación esta historia. Imagínate que tú y yo estamos platicando al hacer comida. Entonces empezamos a platicar tanto que nos descuidamos un poco. Entonces yo me recargo en la estufa donde hay fuego y empiezo a charlar. Y tú que estás presente conmigo dices, oye, es como que huele a quemado. Y te digo, no pasa nada, no está pasando nada. Ah, ok. Y seguimos platicando en esa charla tan amena. Y en eso me dices, oye, se está quemando tu brazo. Ah, no te preocupes, al cabo que no me pasa nada, no me duele. Y al pasar el tiempo, lo más seguro es que tu brazo ya haya sido terminado por el fuego. Básicamente, si lo vemos de esa forma, del dolor físico, nos ayuda a darnos cuenta dónde tenemos que cambiar algo que ya no está funcionando. Es una señal de cambio. En el caso de la historia, pues mi mano se estaba quemando primeramente. Después se fue al brazo. Si no sintiera dolor, no pudiéramos hacer eso que cuando tocas algo caliente, por reflejo lo quitamos. Y eso es lo que tiene el dolor. Una función. El podcast de hoy se llama El regalo detrás del dolor. Tenemos en común algo los seres humanos, el dolor. Lloramos la muerte, la pérdida o el cambio. El dolor lo podemos partir en dos. Lo peor del dolor, que es que no puedes controlarlo. Lo mejor del dolor es que puedes darte permiso de sentirlo, habitarlo cuando llegue y dejarlo ir cuando debas hacerlo. En el tema del dolor emocional, no es grave sentir dolor. Lo malo es perpetuarlo, lo malo es quedarte ahí. Por eso cuando vemos la virtud del dolor, uno de los puntos claves es dejarlo ir cuando debas hacerlo. No es aferrarte a él. Liberar el dolor es despojarnos de la voz de la víctima que ha comandado la experiencia. Yo sé que suena fácil, pero es más complejo de lo que creemos, ¿verdad? Mira, la mayoría de las situaciones difíciles suceden para moverte del lugar conocido o estancado en el que vives y posicionarte en un sitio de más poder y oportunidades. Básicamente, si tú ves el dolor como un puente, te va a llevar a grandes oportunidades. Imagínate que estás en este momento difícil de tu vida. Tal vez perdiste el trabajo, tal vez falleció un familiar, tal vez te traicionaron, tal vez sientes ansiedad o depresión. Esas situaciones difíciles están sucediendo para moverte de ese lugar conocido o estancado en el que vives. Y tienes ese puente llamado dolor para posicionarte en un sitio de más poder y oportunidades. Es que el problema no es vivirlos, el problema no es tener ese evento doloroso, sino perpetuar ese suceso y traerlo constantemente al presente, mermando con ello la energía de vivir y crear. Y si tú me lo permites, te voy a dar una herramienta para que descubras el regalo del dolor. Si puedes, por favor, usa un cuaderno y una pluma. Bajo cualquier situación de dolor que estés viviendo ahorita, realiza estas 3 preguntas. Son preguntas terapéuticas. En el proceso terapéutico de un servidor, cuando abordamos el tema del dolor, estas preguntas nos ayudan, nos aportan, nos hacen salir y ver las oportunidades que están después de ese dolor que estás viviendo. Te comparto las preguntas. Primera pregunta: ¿estoy utilizando ese dolor para obtener o lograr algo? Sé muy honesta con esa respuesta. No te automientas, porque la perjudicada solo eres tú. La segunda pregunta: ¿qué cosas buenas
hay en mi vida gracias a este episodio lastimoso? Sé que puede sonar muy rara la pregunta y sobre todo la búsqueda de la respuesta. Sin embargo, ahí hay una gran oportunidad. Encuéntrala y verás lo que te digo. La tercera pregunta: ¿cuál puede ser el regalo de este evento? Ya más específico, es importante especificar ese regalo de este evento. Y para dejar más claro estas 3 preguntas y sus respuestas, te voy a platicar un poco de lo que viví yo con la ansiedad o la depresión hace ya algunas décadas. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿estoy utilizando ese dolor para obtener o lograr algo? Siendo muy honesto y sincero, cuando yo tenía ansiedad o vivía esa horrorosa ansiedad, sí obtenía muchos beneficios. Obtenía atención de mi mamá, hasta mi papá me ponía atención, que es lo que verdaderamente estaba buscando. Sobre todo porque mi papá se la llevaba trabajando y cuando a mí me pegaban las crisis de ansiedad, mi papá dejaba de trabajar. Ese dolor me estaba enseñando algo, que el problema no era verdaderamente la ansiedad, sino esa sensación de falta de cariño, esa sensación de abandono de mi padre. Creía que mi padre me estaba abandonando, creía que mi madre también me había abandonado por mi hermano que acababa de nacer. Sin embargo, cuando haces conciencia de ello, te das cuenta de una realidad. Y en la segunda pregunta, pues básicamente ya te la contesté. ¿Qué cosas buenas hay en mi vida gracias a este episodio lastimoso de ansiedad y depresión? Pues me di cuenta y aprendí que mis padres nunca dejaron de amarme, que mi papá trabajaba mucho porque quería sacarnos adelante y que no significaba que él me había dejado de amar. Sin embargo, a él le era difícil demostrar el cariño y el afecto como a mí me hubiera gustado. Pero, ¿qué puedo esperar si a mi padre nunca le dieron ese afecto y cariño? Es más, ni siquiera la atención. Entonces, al final de cuentas, somos víctimas de víctimas. Y no está mal. Simplemente hay que aceptar la realidad. Y ya en la tercera pregunta, enfocado a mi situación, ¿de cuál puede ser el regalo de ese evento? Es muy sencillo. Darme cuenta que el dolor me hizo más fuerte, que el dolor me hizo darme cuenta que mis padres sí me amaban a su manera y que no significaba que al no darme ese cariño que yo quería, de las formas, de los modos que ellos no sabían, no era que no me amaran, simplemente no lo sabían hacer. Es decir, mis padres hacían lo que podían con lo que sabían y habían aprendido. ¿Cómo me van a decir te amo si ellos nunca les dijeron te amo? Al quitar el juicio, ves una realidad. Amigos, en conclusión, no puedes controlar el dolor, pero lo mejor del dolor es que puedes darte permiso de sentirlo, habitarlo cuando llegue y dejarlo ir cuando debas hacerlo. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo podcast, Equilibras. Y fue un placer servirte. Fue un honor que me hayas escuchado. Gracias, saludos y bendiciones.